Hola amigas y amigos de la poesía. Hoy voy a hablaros del poeta de la realidad y el deseo, del poeta andaluz que nace como Rafael Alberti el año 1902 y en quien se cumplirá lo que ya había dicho Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, las distintas circunstancias que acompañaron a la vida de Luis Cernuda fueron marcando el camino de su obra poética, pero no solo de su obra poética, también de su forma de entender la vida y la forma de responder ante los distintos desafíos de la vida. Nosotros que estamos ahora ante un desafío, podemos decidir en cada momento qué hacemos con nuestro tiempo, cómo lo invertimos y si decidimos sacar la parte más luminosa de nosotros mismos. Luis Cernuda lo intentó hacer y creo en cierta medida que lo consiguió. Tuvo un padre militar, un padre muy estricto, y esa disciplina férrea quizá la supo canalizar en una autoexigencia, en un autodominio y en una lucha de superación personal. Hay varias fechas que son importantes en la vida de Luis Cernuda y, como quiero ser muy breve, voy a situar simplemente tres. Una de ellas es cuando en 1919 conoce al que será no solo su profesor en la universidad, sino también ese poeta referente de la generación del 27, al que ya le hemos dedicado un espacio en Poesía Necesaria. Nos referimos a Pedro Salinas. Pedro Salinas es el poeta que le ayudará también a reunir, a organizar su poesía, y más adelante le ayudará a conseguir una plaza en un lectorado en Toulouse. Hay un autor que llega a las manos de Luis Cernuda y que le abrirá un sendero yo diría luminoso. Ese sendero luminoso no es otro sino el del reconocimiento de su propio erotismo, el de vencer la culpabilidad que podría sentir por su homosexualidad. Y ese autor francés es André Gide. Algunos de sus títulos, de los títulos de sus libros, de esa etapa más surrealista, donde habita el olvido, los placeres prohibidos, tienen una huella y una herencia, y esa huella y esa herencia probablemente se llame André Gide. Sabemos que otra fecha importante es cuando él, ya hacia los años 29-30, ya en Madrid, entra en contacto con otros amigos como Vicente Alexandre, como el propio Federico García Lorca, quien le presenta al que será uno de los primeros amores de la vida, que como en el caso de Lorca está acompañado de una decepción. Me refiero a Serafín Fernández Ferro, que se enamora de él Cernuda, pero él solo le corresponde cuando necesita dinero. Sabemos que este Serafín será el que le inspirará, como he dicho antes, estos dos libros, Donde habite el olvido y Los placeres prohibidos. Hay una fecha importante, y es que tras la guerra civil y tras conocer la muerte de su amigo Federico García Lorca, él le dedica esa elegía titulada A un poeta muerto. Y en esa elegía el poeta dice: por eso te mataron. En ese por ese te mataron está ya marcando quiénes son los culpables, y esa será la razón por la que en ese poema serán censuradas las últimas estrofas. Otra fecha importante, o al menos lo es para mí, es el año 1937, cuando en Valencia, en Barcelona y también en Madrid se crea el segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura. Y en ese congreso contra el fascismo se reúnen poetas que vienen de todas las partes del mundo para luchar contra el fascismo. A ese congreso asiste también Luis Cernuda, y allí será cuando conocerá al poeta Octavio Paz. Pero en ese mismo año, en el verano de ese mismo año, sabemos que Luis Cernuda quiere representar a don Pedro como en una obra teatral
de Mariana Pineda en homenaje al poeta muerto Federico García Lorca. Él quiere actuar representando al personaje Don Pedro de esta obra, ese personaje que junto a Mariana Pineda supone ese canto por la libertad que en ese momento está reclamando una gran parte de España. La última obra de Luis Cernuda, ya en su exilio, en un largo exilio, en donde será profesor universitario en Inglaterra, en donde residirá en distintas localidades, en distintas partes del mundo, pero sobre todo su última parada es México. Yo tuve la suerte de conversar con Modest Cuillard y que él me explicara cuando él fue al entierro de Luis Cernuda. Ese testimonio vital me ayudó también a poder conocer un poco más a la figura de este gran autor. Un gran autor en el que la soledad, el aislamiento, por ese carácter esquivo, iracundo, irascible, le llevó muchas veces a ser considerado ese poeta raro y, como él mismo había confesado en uno de sus versos, sentirse como naipe cuya baraja se ha perdido. Voy a pasar ya a recitaros tres poemas que para mí son de mis tres poemas preferidos de esta obra que se publicó en Fondo de Cultura Económica, La realidad y el deseo, que comprende del año 1924 a 1962. El primer poema de todos se titula He venido para ver. He venido para ver semblantes amables como viejas escobas. He venido para ver las sombras que desde lejos me sonríen. He venido para ver los muros en el suelo o en pie, indistintamente. He venido para ver las cosas soñolientas por aquí. He venido para ver los mares dormidos en cestillo italiano. He venido para ver las puertas, el trabajo, los tejados, las virtudes de color amarillo ya caduco. He venido para ver la muerte y su graciosa red de cazar mariposas. He venido para esperarte con los brazos un tanto en el aire. He venido, no sé por qué, un día abrí los brazos. He venido. Por ello, quiero saludar sin insistencia a tantas cosas más que amables. Los amigos de color celeste, los días de color variable, la libertad del color de mis ojos, los niñitos de seda tan clara, los entierros aburridos como piedras, la seguridad, ese insecto que anida en los volantes de la luz. Adiós, dulces amantes, invisibles. Siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente. Guardad los labios, por si vuelvo. El segundo poema que os quiero recitar es el poema que nos habla de la libertad. Un poema maravilloso que se titula Si el hombre pudiera decir. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginara, aquel que con su lengua
Sus ojos y sus manos proclaman ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad. No conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero. ¿Por qué no? Porque no he vivido. Y ya para acabar, uno de mis poemas preferidos, el poema titulado Unos cuerpos son como flores. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Y yo, que no soy piedra, sino camino por el que andan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega. Luis Cernuda había hablado de esos amigos celestes y desde la poesía necesaria os invito a explorar ese ir más allá de nuestras propias circunstancias y lanzarnos a reconocer esa libertad que hay en nosotros y que nadie nunca nos podrá arrebatar. Buenas noches y hasta mañana.